Aumenta aún más la aversión al riesgo en las acciones estadounidenses con el dato de empleo de Estados Unidos por debajo de lo esperado. Se teme que la economía estadounidense entre en desaceleración. Hola amigos y amigas, les habla Alexander Londoño del Faro Financiero y aprovecho para invitarlos a que visiten los canales del Faro Financiero y que compartan su contenido con sus amigos y familiares. Durante la semana pasada, los datos económicos de Estados Unidos mostraron que la economía estadounidense se está desacelerando. El PMI de manufactura entró aún más en zona de contracción, mientras que el dato de empleo del sector privado del ADP salió por debajo de lo esperado. Durante el viernes, el dato de empleo del NFP también salió por debajo de lo esperado. La tasa de desempleo en Estados Unidos subió del 4,1% al 4,3%. Los salarios por hora solo subieron un 0,2% cuando se esperaba un aumento del 0,3%. Se esperaba que la economía estadounidense hubiese creado 176,000 nuevos empleos durante el mes de julio. Sin embargo, la lectura actual salió en 116,000 nuevos empleos. Todo eso hace aumentar la aversión al riesgo en las acciones estadounidenses, las cuales aumentaron su impulso bajista. El Nasdaq 100 retrocede desde la zona de máximos históricos en los 20,800 puntos hasta caer hasta la zona de los 18,194 puntos y cae más del 10% desde su último pico, entrando técnicamente en territorio de corrección. Si llega a caer otro 10%, entonces el Nasdaq 100 estaría cambiando de tendencia a la baja. Sobre el gráfico diario del Nasdaq 100 vemos como el índice ha estado cayendo desde máximos históricos en los 20,800 puntos hasta los 18,194 puntos. Un poco más abajo es posible que la media móvil exponencial de 200 días junto con la zona de los 18,000 puntos actúe como soporte para el Nasdaq 100. El S&P 500 también acelera su impulso bajista por debajo de la media móvil exponencial de 55 días y es posible que venga a visitar la zona de los 5,200 puntos donde podría encontrar un soporte. Hacia arriba, esta misma media móvil exponencial de 55 días podría cambiar de función a resistencia para el S&P 500. El Dow Jones retrocedió por debajo de los 40,000 puntos e intenta romper por debajo de la media móvil exponencial de 55 días, pero es posible que deje una falsa ruptura y regrese otra vez hacia arriba. Sin embargo, de continuar cayendo, el próximo soporte más relevante para el Dow Jones estaría alrededor de los 39,000 puntos. En América Latina, el Bovespa de Brasil también se debilitó, pero vuelve y visita la media móvil exponencial de 55 días alrededor de los 126,000 puntos donde encuentra algo de soporte. Sin embargo, entre más veces venga y visite esa media móvil, más aumentan las probabilidades de que la rompa a la baja. Pero es que aún así llegue a romper hacia abajo, la media móvil exponencial de 200 días también podría actuar como soporte alrededor de los 124,490 puntos. Con la economía estadounidense en desaceleración, aumentan las probabilidades de que la Reserva Federal empiece a bajar los tipos de interés en septiembre y es por eso que el índice del dólar se desplomó. Sobre el gráfico diario del índice del dólar vemos como el índice aumenta su impulso bajista y llega a la zona del 103.00. Intenta romper por debajo de ese nivel, pero es posible que vuelva y actúe como soporte así como lo hizo en el pasado. De todos modos, de continuar cayendo, el próximo soporte más relevante para el índice del dólar estaría en este mínimo alrededor del 101.94. El dólar frente al peso mexicano aceleró su impulso alcista y llegó al 19.23. Es posible que continúe subiendo y ya su próxima resistencia más relevante estaría en el 19.50. La tendencia alcista a corto plazo en el dólar frente al peso mexicano se mantiene bastante fuerte, pero de llegar a retroceder hacia abajo, el 18.50 podría actuar como soporte. Frente al real brasileño, el dólar se acercó a la zona del 5.80 y es posible que continúe subiendo ya que la tendencia a corto plazo también se mantiene bastante fuerte en esta paridad. De retroceder hacia abajo, el soporte más relevante podría estar alrededor de esta zona de congestión por encima del 5.60. Con la caída del dólar, el euro aceleró su impulso alcista y vemos que rompió por encima del 1.0900 y ya su próxima resistencia podría estar en este pico alrededor del 1.0950.
El oro y la plata estuvieron algo indecisos, pero en medio de alta volatilidad. El crudo aceleró aún más su impulso bajista debido a una posible desaceleración económica en Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos es el principal consumidor de petróleo en el mundo. Sobre el gráfico diario del oro, vemos como el oro estuvo oscilando alrededor del 2440, en medio de alta volatilidad, pero sin tomar una dirección clara. Aún así, se mantiene una tendencia alcista a corto plazo y es posible que vuelva a visitar la zona de máximos históricos en el 2485, aunque la resistencia más relevante para el oro podría estar en el 2500. Hacia abajo, la media móvil exponencial de 55 días ha estado actuando como un buen soporte y es posible que vuelva otra vez a detener al oro en caso de venir a visitar esa media móvil, pero incluso por debajo de esa media móvil, la zona del 2300 también podría actuar como soporte para el oro. La plata se consolida justo por debajo de la media móvil exponencial de 55 días, la cual vuelve y actúa como resistencia. Vemos que la zona del 2800 está actuando como soporte, pero el soporte más relevante estaría en esta zona, alrededor del 2700, por donde está la media móvil exponencial de 200 días. El petróleo WTI aceleró más su impulso bajista y completó un retroceso parabólico del 100% al venir a visitar la zona del 72.37. Es posible que ese nivel actúe como soporte, pero a corto plazo se mantiene bastante débil el petróleo WTI. Lo mismo que el petróleo Brent. El Brent también completó un retroceso parabólico del 100% al 76.31. En el Brent, sobre el gráfico diario, se ha formado un cruce de la muerte, con la media móvil exponencial de 55 días cruzando por debajo de la media móvil exponencial de 200 días. Este cruce de la muerte tiene implicaciones bajistas para el instrumento a medio plazo. Bueno, amigos y amigas, para esta semana no hay demasiados datos en el calendario económico, pero tenemos de Estados Unidos el PMI de servicios y de Australia tenemos el comunicado del Banco de la Reserva de Australia sobre política monetaria y tipos de interés. Muchas gracias a todos por su atención y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.